Empecé a grabar. Entonces, este modelo cognitivista de Casey Flower son dos psicolingüistas muy importantes de Estados Unidos que gracias a sus investigaciones podemos pensar a la escritura como proceso. Antes tenía otra significación y además estaba la idea de el escritor tiene talento, se inspira y a partir de la investigación de estos dos teóricos, lo que sucede es que no hay ninguna inspiración y tampoco hay talento. Lo que hay es un trabajo fuerte sobre la reflexión en las distintas etapas del proceso de escritura, hacerlas explícitas, es decir, pensar, bueno, ¿cómo hago para escribir determinado tipo de texto? ¿Cuáles son los requisitos? ¿Cómo hago primero para empezar a plasmar todas esas ideas que yo tengo que todavía no están en el papel, que no tienen un orden, que no tienen una forma, que no tienen un destinatario? También en los foros, ustedes hablaban en términos de foro, sobre adecuarse a el contexto donde estamos, ¿no? Hablaban de lenguaje formal, informal, y eso tiene que ver en realidad con un poco poner en orden eh, todas estas ideas y situarme donde estoy, en el contexto en donde estoy participando. Voy a llamar contexto a esta situación de Zoom, un contexto comunicativo. El texto mismo también es un contexto, ¿no? Es un espacio físico, ¿no? En donde se va desarrollando la escritura, pero me parece interesante la idea de contexto, porque el contexto tiene sus propias características. Entonces, ¿cómo es este proceso? ¿Y para qué nos sirve reflexionar sobre los diversos momentos que tiene este proceso? Me parecen dos preguntas que nos viene bien, ¿no? ¿Cómo es este proceso? ¿Para qué me sirve a mí como estudiante y también como escritor? No estoy hablando de escritor nuevo, ni experto, solo como escritor. ¿Para qué me sirve saber que la escritura tiene etapas, tiene periodos, tiene una serie de, no sé si de pasos, pero sí una serie de relaciones para poder lograr un texto final, ¿no? Que no hay texto final, nunca hay una versión final de lo que nosotros escribimos porque siempre está cambiando. Por ejemplo, los libros, los más reconocidos, sus autores, siempre generan modificaciones. Bueno, ¿venimos bien hasta acá? ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, algo que quiera aportar? Sí, profe. Si tengo dudas o si sigo. Yo tengo una duda. Bien, Sí. dale mal. Entonces el modelo cognitivista, y no me sale, sería la organización y la planificación del texto, ¿no? Sí, sí. Sería eso, ¿no? La organización que está entre los conceptos y la información y todo eso. Eh, Sería parte del proceso de escritura, ¿no? Ah, bueno, listo. Gracias. Em, Porque la organización y la planificación, todo esto sucede en dos lugares, o en nuestra mente, o, y este es un buen consejo, yo escribo todas mis ideas en un papel, pero no pienso en ir escribiendo y corrigiendo las ideas que tengo, sino volcar todas esas ideas a una hoja para que, para liberar un poco a mi memoria de ese exceso de información que tengo retenida, porque nos agota. Nos van a pasar, sucede que nos duele la cabeza, eh, nos sentimos mal, no, tampoco es que nos enferma, pero, bueno, excepto Nietzsche, pero es otro caso.
la idea de dejar un poco en paz a nuestra memoria es porque nosotros le exigimos a la memoria que retenga nuestras ideas, le exigimos también que empiece a emplear esos saberes lingüísticos para poder construir un texto que todavía no está escrito. Entonces, en esta planificación está bueno en una hoja decir, bueno, ¿qué voy a escribir? Eh, Voy a escribir un cuento. Bueno, elijo el cuento, empiezo a elegir cuáles van a ser los personajes, qué funciones tendrán cada uno, cuál va a ser la trama, dónde va a estar situado esos personajes, si es un cuento policial, ahí pienso en el género, si es un cuento realista, si es un cuento histórico, si es un cuento de ciencia ficción. Bueno, ahí en el papel lo que estoy haciendo es planificando sin un orden, pero sí empezando a bocetar ciertas ideas con respecto al tema y los objetivos que me propongo. Los objetivos en este caso, el de la literatura, son bastante distintos a los de un texto argumentativo. Por ejemplo, una nota de opinión, si quieren, o yo utilizo mucho Facebook y Twitter como ejemplos de textos argumentativos porque supongo que no leen el diario, o si leen el diario. ¿Lees el diario? Somos pocos los que leemos el diario digital, ¿no? No, claro, no, no, no. Somos- yo de chico leí el diario y ahora lo leo, pero digitalmente, ¿no? Claro, más las redes sociales, es cierto, ¿no? Los artículos aparecen recortados en Facebook, porque es una forma de publicitar el propio escrito. Pero yo les recomiendo que lean eh, diario, o al menos las noticias que surgen en el diario, porque son muy interesantes, y ojalá que lleguemos, nunca llego, pero siempre no quiero las esperanzas, de analizar ideológicamente los textos. Es, es un mundo aparte, pero bueno. Los diarios tienen una carga ideológica bastante interesante. Entonces, esto que estuve hablando tiene que ver con la planificación. Ven que hay un esquema acá, eh, que es en el proceso de escritura. Tenemos el problema retórico, y dentro del problema retórico tenemos el tema, el auditorio, los objetivos y el texto que se va produciendo. Vamos a ver el encuentro que viene, que acá tenemos la prosa del escritor. Esta parte se llama la prosa del escritor, el problema retórico, y la otra parte se llama la prosa del auditorio o el destinatario. ¿Qué quiere decir esto? Que eh, yo puedo escribir para mí, como quiero, pero si le tengo que mandar un trabajo práctico a Malena, tengo que pensar en que ella me va a leer, en que ella es la docente sobre un tema determinado, sobre un saber que ella conoce. Entonces, no puedo decirle, no sé, me parece importante que, o está re bueno, o no me gustó para nada, sino que tengo que controlar eh, mi lenguaje. Tiene que estar acorde a el contexto formativo en el que estamos. Entonces, ahí pienso yo en el destinatario, pero ya vamos a llegar a ese punto. El escritor, a diferencia del hablante, tiene la posibilidad de planificar, revisar y reescribir el texto. Precisamente es lo que se espera de todo buen escritor, que, al igual que un arquitecto, planifique su texto antes de escribirlo, como también a medida que lo construye. Realice los ajustes necesarios para adaptarlo a los objetivos que rigen en el proceso de escritura. El texto es una construcción, no es algo que mágicamente se nos aparece en nuestra mente y nosotros, por orden y gracia de la escritura, lo escribimos. Este concepto de la inspiración es un concepto de romanticismo, en donde se decía que algunos escritores
mintiendo, decían que tenían la inspiración, entonces iban a caminar al Prado y hacían 25 poemas y los publicaban y eran exitosos. No, todo texto es una construcción discursiva que está planificada, que está en continua revisión y que tiene sus partes, ¿no? ¿Por qué? Porque es una estructura. Vamos a ver que el contexto discursivo, el de la escritura, es altamente estructurado. Hay ciertas rigideces que en un momento parece que tuviéramos que llenar casilleros. Vamos a ver si llegamos a esa parte, solamente como ejemplo del texto expositivo. Pero bueno, tenemos acá los procesos de escritura, la planificación, la puesta en texto y la revisión. Tenemos acá el monitor, estos conceptos los desarrollo abajo, y después tenemos memoria a largo plazo, conocimientos que se tiene del tema, del auditorio y de los géneros discursivos. Si escribo un cuento, se supone que sé cómo se escribe un cuento. Si escribo una noticia, se supone que eh, domino o tengo un conocimiento cabal sobre la estructura de la noticia, el lenguaje, la forma en que la información se desarrolla en este tipo de texto periodístico, la relevancia de un lenguaje llano, pero no trivial, es decir, la noticia tiene un determinado estilo que no es completamente formal, pero es distinto, por ejemplo, a las que les gusta el deporte, el fútbol, eh, los artículos, las noticias de fútbol, es como si hablara un fanático. Entonces uno lee, por ejemplo, un periodista hincha de River, hablando sobre River, y ese texto parece más una reivindicación del mejor equipo y no la noticia, no el aspecto objetivo de la noticia. Eso es interesante también para que vayan pensando cómo nosotros construimos nuestra identidad y nuestro posicionamiento en la escritura. Lean Olé, por ejemplo, la revista Olé Digital. ¿Tenemos bien hasta acá? Sí, Entonces, sí. ¿se escucha bien? Medio bajo todavía, profe, pero bueno, tratamos como de entenderlo. Varias que estamos igual, por eso. ¿Se escuchan bien? Quizás hablar más cerca del micrófono del auricular. ¿Ahora me escuchan bien? Igual. Claro, es como que se aleja la voz. Yo escucho bien, ¿eh? Yo también la escucho bien. Es Yo para también. hacer... Profe, Sí, ¿vos estás grabando la clase o yo apreté sin querer? Porque me aparece el cosito rojo arriba. no, yo estoy grabando la clase, ustedes no pueden hacer nada porque son como las invitadas, excepto que te ponga como anfitriona. Ah, bueno. Lo único que sí que pueden hacer es rayar la pantalla, como recién alguien puso un coso rojo, un rayón, porque te da la posibilidad de intervenir la pantalla. ¿Me escuchan igual que antes? No, ahora se escucha mejor. Bien, Un bueno. poquito mejor. Eh, es como para hacer una historia en Instagram, hacer estas encuestas que nadie ve, nadie participa y siempre hay alguien que gana. Bueno, yo, no hay ningún problema. Bien. Bueno, entonces, em, resolver el problema retórico. Esto a mí me parece importante que ustedes empiecen a considerar. Vamos ahora en una parte más explicativa después. La idea es intentar volver sobre estos conceptos para emplearlos. También los pueden utilizar en cualquier otro espacio curricular que estén cursando, cualquier otra materia. Resolver el problema retórico. El punto de partida de cualquier escritor es resolver un problema,
Es decir, el escritor se enfrenta a una situación que exige un texto escrito como respuesta. Si se piensa en el ámbito del nivel superior de enseñanza, en los profesorados, por ejemplo, se reconocen distintas situaciones, problemas retóricos, particulares, como escribir parciales, monografías, informes de lectura. Todos estos textos presentan características retóricas distintas y el escritor, ante el problema de escribirlos, deberá responder con textos adecuados y eficaces. Esto me parece eh, una descripción bastante interesante, porque ustedes van a tener que pensarse como escritoras de finales, escritoras de monografías, cuando tal vez nunca escribieron una monografía o cuando tal vez va a ser la primera vez que van a escribir un parcial en el ámbito terciario y en el ámbito de la formación docente, o un informe de lectura. El desafío en la escritura de textos nuevos es pensarse sobre, bueno, cómo tengo que escribir ese texto. ¿Cuáles son, no sé si los pasos, pero esos elementos que tengo que tener en cuenta a la hora de escribir un parcial, por ejemplo, ¿no? O un ensayo? Forman parte de este problema cuestiones tan importantes como el tema, el auditorio, los objetivos. El problema retórico siempre tiene que ver con la escritura, ¿no? Sobre qué se va a escribir, el tema, perdón, sobre qué se va a escribir, sobre qué conocimientos hay que dar cuenta, cuáles son las principales ideas. Esto me parece interesante porque para localizar el tema sobre el que se va a escribir, hay una serie de preguntas que tenemos que tener en cuenta. Este es como sacar las grandes ideas de un texto para hacer un resumen. Bueno, tenemos que nosotros dar cuenta de cuál es el tema o los temas principales que constituyen, no sé, la bibliografía para rendir un final, por ejemplo. El auditorio, para quién se escribe, quién es el destinatario, cuánto sabe, cuál es el vínculo, cuál es la forma adecuada de dirigirse a él. Y esto me parece un punto importante. Si bien nosotros en la oralidad tenemos un nivel de confianza necesario para poder de alguna manera desacartonar la relación estudiante-docente, en la escritura la exigencia es mayor, o al menos es a lo que apunto, es que si tienen dificultades, intento escribir, marcarles esas dificultades en varios niveles, ¿no? Sintáctico, ortográfico, semántico. Pero tienen que tener ustedes presente lo siguiente: el auditorio es el destinatario y el destinatario es una construcción propia de la escritura. Yo siempre le voy a escribir a alguien, pero si ustedes, por ejemplo, eh, van a escribir un informe de lectura para Leo, para mí, es decir, para la materia, ustedes van a saber que le están escribiendo a un docente que se supone que es especialista en el tema del lenguaje, que es él el que me da las formas en que yo tengo que hacer un informe de lectura, el que se va a fijar sobre eh, cómo escribo o cómo está construida esa escritura a partir de la utilización adecuada de los signos de puntuación. Entonces, el destinatario es una construcción necesaria para poder escribir. Y ese destinatario generalmente no es un destinatario 100% real, sino el destinatario también va a formar parte de esa escritura, porque para alguien va dirigida no sé, un parcial, ¿no? Y los objetivos, cuáles son los propósitos que se requieren conseguir, qué se quiere lograr, esto es la escritura. Por ejemplo, en el texto argumentativo, uno escribe para convencer a alguien sobre una idea determinada, un posicionamiento político, ideológico, para hacerlo en realidad cambiar de parecer. Vamos al mundo de la publicidad, las propagandas comerciales, eh, perdón, las publicidades comerciales tienden a convencernos de que el producto que vamos a comprar es el mejor del mundo
y es aquel que nos va a salvar la vida según lo que nos venda. Nos está convenciendo de que ese elemento comercial va a mejorar nuestra calidad de vida. Entonces, estas propagandas, estas publicidades, perdón, son argumentativas porque plantean una serie de recursos, como por ejemplo, la construcción de un estereotipo de mujer, de un estereotipo de hombre, un estereotipo de estilo de vida, siempre es urbano, y hacernos convencer de que ese producto nos va a hacer felices. Las publicidades son textos argumentativos porque nos quieren convencer. Ahora, si nosotros vamos al plano de la formación docente, el ensayo o las entrevistas que nosotros veamos, son textos argumentativos más complejos porque intentan debatir o poner en tensión otras perspectivas teóricas, criticarlas, siempre con argumentos, es decir, con la construcción de una serie de estrategias argumentativas para convencer que hay otra manera de, no sé, analizar ese objeto de estudio. Perdón que hable en términos tan abstractos, pero no quiero profundizar tanto. ¿Cómo vienen hasta acá? ¿Bien? ¿Sí? ¿Se va entendiendo? Nos quedan 7 minutos. ¿Les parece que hagamos hasta y media y un cachitín más? ¿Sí? Bueno, Sí, profe. bueno, el Power lo subo mañana cuando arreglen el audio. Y la clase también. Bien. Entonces, este modelo de procesos de escritura tiene, ¿no?, la planificación, la puesta en revisión, perdón, la puesta en texto y la revisión. Empezamos a ver el problema retórico, es decir, toda una serie de categorías que tenemos que tener en cuenta a la hora de pensar esa escritura. Si es un examen, la verdad es que vamos a estar más en la puesta en texto y revisión que en la planificación del examen por una cuestión temporal. Tenemos 80 o una hora para hacer un examen y no podemos planificar el examen, hacer un borrador y después la versión final del examen porque es inviable, excepto que sepamos muy bien de lo que vamos a escribir, ¿no? Hay que ser consciente del contexto comunicativo donde desarrollamos los textos. La monografía es un texto expositivo porque puede ser una monografía sobre un autor determinado, entonces, o sobre, no sé, el concepto de didáctica, y yo voy a buscar una bibliografía acorde a el despliegue de una serie de conceptos sobre didáctica y nada más, porque no se me pide ni siquiera la opinión en la monografía. Y el informe de lectura, o los informes de lectura, ¿no?, es una característica similar a un resumen. Pero bueno. Los procesos de escritura. El proceso de escritura tenemos planificar, redactar, revisar. Entonces planificar, pensar qué escribir, construir al destinatario, esto que les hablé recién, decidir cómo escribir, con qué objetivos. Nosotros siempre escribimos con objetivos determinados. Cuando ustedes tienen que realizar un trabajo práctico, los objetivos están en la consigna. Eso también para pensar, o como en la diapositiva anterior, era, bueno, eh, en la construcción del destinatario, que esto de, bueno, ¿qué quiere el docente? No siempre la pregunta del estudiante hacia el docente es, bueno, ¿qué quiere que le diga? ¿Qué quiere que le ponga? Para eso está la consigna, ¿no? Esto de qué quiere que desarrolle en los objetivos de la consigna, es cuáles son los objetivos que se supone se debe cumplir en esa escritura. Si es una escritura expositiva, si es una escritura argumentativa, si es solamente responder un cuestionario. Bien. Y
buscar información necesaria antes de comenzar, eso ya implica un trabajo que nos va a llevar un tiempo de redacción. ¿Cómo escribir? ¿Con qué objetivos? La búsqueda de información y pensar qué escribir se puede hacer según lo que nosotros tengamos que escribir. Pero a mí me parece importante rescatar lo siguiente. Debe haber un orden a la hora de planificar. Bueno, se me pide un trabajo práctico de 5 o 6 páginas, o de 3 páginas. Y ese trabajo me piden 3 o 4 autores, ¿no? Una bibliografía puntual. Bueno, ahí ya la búsqueda de información ya la tengo porque me ofrecieron la bibliografía, los autores o autoras, pero lo que tengo que buscar son aquellos conceptos, aquellos temas que tienen una relación entre los textos que no está explícita, es decir, aquellos vínculos que subyacen en ese texto para dar cuenta que logro entender esos posicionamientos que se me ofrecen, ¿no? Posicionamientos teóricos. Bien. ¿Venimos bien hasta acá? Sí, profe. Vamos a la parte de redactar. La parte en la que vamos a estar todo el año va a ser en la redacción y en la revisión, ¿no? Redactar, escribir la primera versión del texto, formular borradores. Esto que están haciendo de tomar nota es algo así como escribir al margen del material teórico. Ese es otro buen consejo que les brindo. Es cuando uno subraya un texto, escribe al margen, conceptos, ideas, también sus propias ideas y preguntas. Y después vamos a revisar el texto. Releer el borrador, solucionar problemas, buscar errores o problemas y corregirlos, decidir si reflejan nuestros propósitos, escribir la versión definitiva. Son varios puntos que son bastante interesantes. Me parece necesario destacar los 3 últimos, buscar errores o problemas y corregirlos. Siempre vamos a encontrar algunos problemas o errores de ortografía, de uso incorrecto de los signos de puntuación, de coherencia. Por ejemplo, se van a dar cuenta que hay oraciones que no están conectadas dentro de un mismo párrafo, entonces esa información que se me está dando en el primer párrafo no tiene ningún tipo de vínculo. Bueno, nos queda un minuto. ¿Nos volvemos a conectar? ¿Les parece bien?